Bienvenidos a un nuevo episodio de aprendizaje a través de mitos y leyendas. Hoy te invito a soltar las prisas, a dejar por un momento el ruido del mundo y abrir el espacio sagrado de la escucha profunda, porque lo que vamos a recorrer juntos no es una historia cualquiera, es un espejo del alma. Vamos a sumergirnos en uno de los mitos más poderosos de la antigüedad, el descenso de Inanna, la diosa sumeria, una reina celestial que elige bajar al inframundo, atravesar 7 puertas y despojarse de todo lo que la definía, para encontrarse con su sombra y renacer desde un lugar completamente nuevo. ¿Alguna vez sentiste que necesitabas morir para volver a vivir? ¿Qué había una parte de ti que debía caer, romperse o ser vista en lo más profundo para poder resurgir auténtica, auténtico, libre o luminosa y luminoso? Este mito no solo habla de una diosa, habla de ti, habla de mí, de todos los momentos en los que la vida nos llama a descender, aunque duela, para volver a transformadas o transformados. Quédate conmigo, este viaje tiene la capacidad de mover fibras muy profundas y de revelar el poder que ya habita en ti. Había una vez, en las vastas y fértiles tierras de Sumeria, una diosa de luz, majestuosa y poderosa, llamada Inanna. Reina del cielo, señora de los ritmos de la vida, del amor, de la fertilidad y de la guerra. Su trono resplandecía en lo alto, en los templos sagrados, y su nombre era invocado con reverencia y deseo. Pero algo se agitaba en lo profundo de su ser. Una voz interna, ineludible, la llamaba hacia abajo. Un día, Inanna escuchó ese llamado. No era un mandato externo, sino una necesidad del alma, descender al inframundo, el reino de su hermana oscura, Ereshkigal, la diosa de la muerte, el dolor y la sombra. ¿Por qué ir allí, desde la cima de su poder? Porque Inanna sabía que lo que todo ser despierto intuye, no hay verdadera plenitud sin atravesar la propia oscuridad. Así decidió partir, vestida con sus 7 símbolos de poder: la corona, el bastón, el collar, los anillos, los collares de lapiazulis, el pectoral dorado, su ropa real. Inanna descendió hacia las profundidades. Cada uno de estos ornamentos representaba un aspecto de su identidad, su estatus, su luz. Pero el camino hacia el inframundo no perdona máscaras ni privilegios. Frente a cada una de las 7 puertas del mundo subterráneo, el guardián del inframundo le exigía que se despojara de uno de sus atributos. En la primera puerta entregó su corona, en la segunda su collar, y así, uno a uno, fue dejando atrás todo lo que la definía: su poder, su belleza, su estatus, su protección. Cada paso era una muerte, cada entrega una rendición. Cuando finalmente llegó desnuda y vulnerable ante Ereshkigal, no quedaba nada de la diosa resplandeciente. Solo estaba ella, con todo lo que había querido evitar: el miedo, la humillación, la rabia, el dolor profundo de lo no visto. Ereshkigal la miró con ojos vacíos y la condenó a la muerte simbólica. Inanna fue colgada de un gancho en el lugar más oscuro del inframundo, suspendida entre lo que fue y lo que aún no era. Pero incluso en lo más profundo de la noche hay una fuerza que no se rinde. En los cielos, el silencio de Inanna comenzó a inquietar el orden. Los dioses, preocupados por su ausencia, enviaron a Enki, el dios de la sabiduría, quien creó 2 pequeños seres de arcilla que, sin juzgar a Ereshkigal, simplemente escucharon su dolor. Y al ser escuchada en su sufrimiento, Ereshkigal entregó el agua de la vida y permitió que Inanna resucitara. Inanna volvió a la vida, pero no era la misma. Había visto su sombra, había sentido su fragilidad, había muerto el ego, al personaje, al ideal. Ahora era más completa, más sabia, más auténtica. Ascendió de nuevo, paso a paso, atravesando las puertas sin recuperar sus ornamentos como antes, sino integrando lo aprendido en cada capa de su ser. No volvió como la reina que bajó, sino como la mujer total, luz y oscuridad,
amor y muerte, poder y humildad. Había atravesado la gran iniciación del alma. ¿Cuántas veces has sentido que la vida, sin previo aviso, te empujó a un abismo interno del que no sabías si podrías salir? Ese momento en que todo lo que eras, todo lo que creías tener claro se desmoronó ante tus ojos. El mito de Inanna es, en esencia, el mapa de esos momentos. No habla solo de una diosa descendiendo al inframundo, habla de ti, habla de mí, habla de todos los que en algún punto hemos tenido que atravesar nuestras propias sombras para renacer. Cada una de las 7 puertas que Inanna cruza representa una etapa de la vida donde algo esencial debe ser soltado. Una pérdida, una transformación, una caída. A veces es una ruptura amorosa que quiebra nuestra visión del amor. Otras, la muerte de un ser querido que nos deja sin suelo. A veces, una decisión que cambia por completo el rumbo que imaginábamos. Cada puerta nos exige dejar una parte de nuestra antigua identidad. El rol de hija perfecta, de pareja ideal, de profesional exitosa o exitoso, de amiga o amigo incondicional. Y al soltarlo, quedamos desnudos ante nosotros mismos, vulnerables, reales. Los duelos no son solo por la muerte de alguien. Hay duelos por la versión de nosotros que ya no volverá, por los sueños que tuvimos que abandonar, por los vínculos que se rompieron, por las certezas que se hicieron polvo. En cada crisis, sea emocional, existencial o espiritual, descendemos como Inanna. La vida nos despoja de nuestras máscaras, de nuestras defensas, de nuestras seguridades, y ahí, en el fondo del fondo, en el inframundo del alma, tocamos lo que más duele: el vacío, el miedo, la sensación de no ser suficientes. Y si hay algo que aterra más que caer, es no saber si volveremos a levantarnos. Las rupturas amorosas, por ejemplo, suelen ser una puerta potente, no solo por el vínculo que se termina, sino porque nos obligan a cuestionar qué idea del amor sosteníamos, qué partes de nosotros cedimos por pertenecer, qué heridas antiguas aún seguían abiertas. El ego se rompe no porque está mal, sino porque ya no puede sostener una imagen que no nos pertenece. Es en esa caída donde el alma susurra lo que en la superficie nunca pudimos escuchar. La crisis de identidad no llega porque hicimos algo mal, sino porque algo dentro de nosotros ya no encaja con lo de fuera. Es el llamado a dejar de ser lo que los demás esperan para empezar a ser lo que verdaderamente somos. Inanna muere en el inframundo y muere simbólicamente porque es la única forma de resucitar en otra frecuencia, de integrar lo que estaba dividido, de abrazar la sombra y la luz como partes inseparables del mismo ser. La enseñanza es profunda. No todo lo que se rompe está perdido. A veces tiene que romperse para poder reordenarse desde un lugar más verdadero. No todo lo que se muere es el final. A veces es el principio de una vida más alineada con el alma. Y como Inanna, volverás, pero no serás la misma o el mismo. Serás más tú que nunca. El mito de Inanna está lleno de símbolos poderosos, cada uno funcionando como un espejo del proceso interno que vivimos cuando decidimos, o la vida nos obliga, a transformarnos desde las raíces. Las 7 puertas del inframundo son uno de los símbolos más potentes del relato. En cada puerta, Inanna debe entregar una prenda, una joya, una insignia de su poder. Esto no es un castigo, es un rito iniciático. Cada objeto representa un aspecto de su identidad construida: su corona, el rol de reina; su collar, su voz y expresión; su cetro, el control; su vestido, la imagen externa. En la vida real, estas puertas se traducen en los momentos donde soltamos todo lo que creíamos ser: títulos, relaciones, estatus, creencias, reputación. Cada pérdida es una rendición, cada rendición un paso hacia la verdad. El descenso en sí mismo es el camino hacia lo más profundo del alma. No es una bajada geográfica, es interna. Significa dejar la superficie, lo conocido, lo seguro, para adentrarse en lo que duele, lo no dicho, lo olvidado. Inanna no huye, se entrega al proceso. Este símbolo nos invita a dejar de resistir nuestros propios vacíos y abrazarlos como parte de nuestro camino de despertar. La muerte de Inanna
en el inframundo simboliza la muerte del ego, ese yo que se sostenía en máscaras, en roles, en lo que debería ser. Su cuerpo queda colgado como carne muerta, como señal de que ya no puede seguir siendo quien era. Y así nos sentimos en las crisis, como si estuviéramos suspendidos entre lo que ya no somos y lo que aún no sabemos cómo ser. Ereshkigal, la hermana oscura que reina en el inframundo, representa la sombra interna, esa parte negada de nosotros que guarda dolor, rabia, tristeza, pero también un inmenso poder. No es la villana del mito, es la guardiana de la transformación. Es quien nos enfrenta con lo que no queremos ver, pero que necesitamos integrar para volver a ser completos. Su dolor pariendo al final del mito simboliza el nacimiento de una nueva conciencia más lúcida, más real. Los animales y espíritus del inframundo, como los Gala, que anuncian la muerte, o los Kurgara y Galatur, que ayudan a resucitarla, son arquetipos de las fuerzas invisibles del alma. Nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, hay aspectos de nosotros mismos que están trabajando a favor del renacimiento, aunque no lo veamos. Representan el instinto, la sabiduría ancestral y la compasión que emerge desde el interior cuando todo lo demás falla. El inframundo como escenario no es un lugar malvado, es el útero oscuro de la psique. Allí no vamos a morir para siempre, vamos a gestar una nueva versión de nosotros. Lo que allí se pierde no nos pertenecía, lo que allí se encuentra es la semilla de lo auténtico. Este viaje mítico es un espejo del proceso de individuación del que hablaba Jung, el camino para convertirnos en quienes realmente somos, más allá de las máscaras del ego. El descenso, la muerte simbólica, la sombra, la integración, todo forma parte de ese proceso sagrado que nos lleva a vivir con más conciencia, más verdad, más alma. Porque al final, Inanna no solo regresa, regresa transformada, regresa con una nueva sabiduría, regresa sabiendo quién es, no por lo que posee, sino por lo que ha atravesado. Y eso es el verdadero poder. El viaje de Inanna es una obra maestra de alquimia espiritual. Cada etapa de su descenso representa una fase esencial del proceso de transmutación del alma, pasar del plomo de la ilusión al oro de la verdad. El plomo, la personalidad construida. Inanna comienza su viaje como reina del cielo, adornada con símbolos de poder, belleza y autoridad. Este estado representa el plomo, la materia bruta, pesada, la identidad que todavía está mezclada con apegos, egos, expectativas y máscaras. El plomo no es malo, es el punto de partida, la versión de nosotros que aún no ha sido purificada. Calcinación, el inicio del descenso. Cuando Inanna decide descender, comienza la calcinación, el fuego interno que empieza a quemar todo lo que no es esencial. En la alquimia, este fuego representa la voluntad del alma de enfrentarse a sí misma. Al pasar por cada una de las 7 puertas, Inanna entrega símbolos que la definían. Se desprende de todo lo externo, como si ardiera su identidad construida. Esta fase nos enseña a soltar lo superficial para entrar en el núcleo de lo verdadero. Disolución, la entrada al inframundo. Ya desnuda, Inanna atraviesa el umbral del inframundo, el dominio de Ereshkigal. Aquí comienza la disolución, donde el yo se desintegra. No hay control ni lógica, solo entrega. Es el momento en el que nuestras estructuras se quiebran, duelos, pérdidas, rupturas, crisis de fe. El alma se disuelve para permitir algo nuevo, es una muerte psíquica. Todo lo que no nos sostenía deja de tener sentido. Putrefacción, la muerte simbólica. Cuando Inanna muere y su cuerpo queda colgado, comienza la putrefacción. Es la oscuridad más densa, donde no hay respuestas ni esperanza aparente. Pero en la alquimia, esta etapa es sagrada. La semilla debe pudrirse para que nazca una nueva vida. Aquí se gesta lo esencial. La sombra, el dolor, el silencio, todo forma parte de la transformación profunda. Esta etapa nos obliga a rendirnos y confiar. El cobre, el corazón expuesto. El cobre, metal asociado a Venus, planeta regente de Inanna, aparece en el corazón del proceso. Cuando ella muere, el alma femenina se revela en su máxima vulnerabilidad. El cobre representa la sensibilidad, el amor, la verdad emocional. Es el metal que no se endurece ante el dolor,
sino que lo transforma en sabiduría compasiva. Aquí, Inanna conecta con su herida, pero también con su verdadera esencia. Coagulación, el renacimiento. Cuando los espíritus la rescatan, Inanna no regresa como la misma que descendió, renace. Esta etapa es la coagulación, la unión de lo que fue separado. Es cuando el alma, después de haber sido desintegrada, comienza a reconstruirse, pero con una nueva conciencia. Es la fusión entre la luz y la sombra, entre la voluntad del cielo y la verdad del inframundo. Inanna no vuelve solo como reina del cielo, ahora lleva dentro también la sabiduría del inframundo. Oro, el alma realizada. El oro representa el alma integrada, libre de máscaras, consciente de su luz y de su sombra. Es la maestría interior que se alcanza después del viaje. Inanna, al volver, no necesita demostrar nada, ha atravesado la muerte, ha enfrentado su propia sombra y ha elegido vivir desde una verdad más profunda. Este es el oro alquímico, no material, sino espiritual, el alma que ha despertado. Este mito, visto desde la alquimia, nos recuerda que toda caída puede ser una iniciación, que el fuego duele es también el que purifica, que el vacío es un útero, no una tumba, y que cada parte que soltamos nos acerca más a quienes estamos destinados a ser. La historia de Inanna no es solo un mito ancestral, es un mapa energético del alma en evolución, una danza precisa entre los principios universales que rigen tanto el cosmos como nuestro mundo interior. A través del hermetismo, este descenso cobra un nuevo sentido. Es el acto de alineación con las leyes que sostienen la vida y la conciencia. Principio de mentalismo. El todo es mente. Todo comienza en la mente de Inanna, en su decisión consciente de descender. En el hermetismo, nada ocurre fuera de la mente del todo. Y así también nuestras crisis internas tienen un origen mental profundo, una necesidad de comprender, de integrar, de expandir la conciencia. La bajada de Inanna no es un castigo, sino un llamado de su alma, un pensamiento elevado que la empuja a mirar su sombra. Nos recuerda que las transformaciones externas comienzan con un acto interno de voluntad. Principio de correspondencia. Como es adentro, es afuera. Cada una de las 7 puertas por las que Inanna pasa representa un velo que cae, una capa de su ego que se desmonta. Este principio nos dice que lo que ocurre afuera es reflejo de lo que sucede adentro. Inanna se desnuda externamente, pero en su alma la que se está despojando. En nuestra vida, las pérdidas, las rupturas, las crisis que parecen externas son en realidad manifestaciones de un proceso interno de purificación y renacimiento. Lo que se transforma en lo visible responde a una alquimia invisible. Principio del ritmo. Todo fluye, todo tiene su ritmo. El mito entero está marcado por un vaivén. Subida y bajada, luz y oscuridad, vida y muerte. Inanna desciende, muere y renace. Este principio nos enseña que todo lo que baja sube, que las crisis no son permanentes, sino parte de un pulso vital mayor. Cuando estamos en el inframundo, el ritmo de la vida no se ha detenido, se está reconfigurando. Aceptar el ritmo del alma es entender que incluso el dolor tiene un compás sagrado. Principio de polaridad. Todo es dual. Inanna y Ereshkigal representan polaridades, luz y sombra, conciencia e inconsciente, el cielo y el inframundo, pero no son opuestas, son complementarias. Es el clímax del mito. Ereshkigal grita su dolor mientras da luz. La sombra no es enemiga, es guardiana de un nuevo nacimiento. En nuestra vida, cada crisis contiene su semilla de sabiduría. Cada polaridad busca integración, no separación. Lo que negamos nos persigue, lo que abrazamos nos libera. Principio de causa y efecto. Nada ocurre por azar. El descenso de Inanna no es un error, sino consecuencia natural de su evolución espiritual. En el hermetismo, todo acto tiene una causa y genera una consecuencia. Cada paso en su camino, cada entrega en las puertas está entrelazado con una ley superior que busca equilibrio. Lo mismo sucede con nuestros procesos. No hay caída sin propósito, ni oscuridad sin aprendizaje. Toda herida nos empuja a mirar más profundo. Principio de generación. Todo tiene un principio masculino y femenino. Inanna encarna lo femenino activo, el alma que desciende, que se entrega, que transforma.
Ereshkigal, por su parte, encarna lo femenino oscuro, lo que ha sido reprimido, olvidado, silenciado. Ambas son necesarias. La transformación se da cuando ambas energías se encuentran. Este principio nos enseña que dentro de cada uno de nosotros existen estas dos fuerzas, la que busca y la que guarda, la que actúa y la que sostiene. Y cuando se integran, nace una nueva versión de nosotros. El mito de Inanna es un movimiento vibracional completo. Al inicio su energía está en lo alto, poderosa, adornada, invencible. A medida que desciende, la vibración se densifica, se enfrenta con lo reprimido, con lo oculto. Es el punto más bajo, la muerte simbólica. La frecuencia se detiene como si todo colapsara. Pero luego, el campo energético se configura, se eleva, se purifica. El cuerpo energético de Inanna se expande porque ha integrado. El alma, al igual que la materia, se ilumina cuando atraviesa su propia sombra. Dicen que Inanna descendió por amor, o por poder, o por sabiduría. Pero la verdad es que descendió por ti, por cada parte de ti que ha olvidado quién es, por cada día en que te sientes perdido o perdida, sin dirección, vacío, vacía. Descendió para que supieras que se puede morir sin dejar de respirar, que el alma también cae, se rompe, se entrega y aún así regresa. Porque hay momentos en la vida en que no basta con cambiar, hay que morir simbólicamente para poder renacer con verdad. Y no con la verdad que te enseñaron, sino con la que nace desde tus propias entrañas. Cada puerta por la que pasó Inanna es una capa tuya que el alma está pidiendo soltar. El orgullo, la imagen, la aprobación, el control, la seguridad ilusoria. Y cuando al fin estás desnudo, desnuda frente a tu sombra, cuando ya no queda nada que puedas ofrecer salvo tu esencia, algo mágico ocurre. La oscuridad ya no te devora, te reconoce. Ereshkigal, la sombra, la herida, el dolor, no era tu enemiga. Era tu hermana, la guardiana del poder que olvidaste que tenías. Y cuando decides no huir de tu descenso, cuando te quedas ahí mirando el abismo sin temblar, el alma despierta. Inanna no volvió siendo la misma, volvió siendo más completa, más verdadera, más libre. Y tú, que hoy escuchas esto con el alma abierta, quizás estás en tu propio inframundo. Quizás ya entregaste una o dos puertas, o quizás aún estás resistiendo el llamado. Sea donde sea que estés, recuerda esto. A veces necesitas atravesar 7 puertas para recordar quién eres sin tus máscaras. Y cuando lo haces, ya no vuelves a la vida como antes, vuelves como soberana o soberano de ti mismo, ti misma. Gracias por haber descendido conmigo hoy, por abrir tu alma a este viaje que no transita con los pies, sino con el corazón, con las entrañas, con la memoria profunda de lo que ya sabes pero habías olvidado. Este no fue solo un episodio, fue un espejo, un reflejo de tu propio proceso de transformación, de las veces que sentiste que se te caía el mundo y solo entonces descubriste que lo que se rompía no era tu vida, sino las capas que te alejaban de ti. Te invito a quedarte un momento conmigo, a escribir lo que sentiste, a nombrar tus propias puertas, a reconocer en qué parte del mito estás ahora. Y si algo de esto te tocó el alma, compártelo con quien lo necesite o simplemente contigo mismo o contigo misma. Eso también es alquimia. Este viaje no termina aquí. En el próximo episodio de Aprendizaje a través de mitos y leyendas, exploraremos otra historia que, como esta, no solo entretiene, sino que transforma. Hasta entonces, camina con el corazón abierto y recuerda, no temas descender, porque cada sombra que atraviesas te devuelve una parte olvidada de tu luz. Nos reencontramos muy pronto. Gracias por estar.